Editorial corporativo de medios de comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com y www.smnoticias.com. Editorial corporativo de medios de comunicación. AIR es mundial. Editorial corporativo de medios de comunicación presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en Oaxaca, en La Mira. Y mira, estoy viendo una portada de un extraordinario libro, que ahorita ya vamos a comentarlo, porque definitivamente, pues ustedes ya están viendo obviamente en pantalla, como todos los Oaxaca en La Mira, pues mira, siempre tenemos personajes importantísimos aquí en la mesa. Pero antes de presentarlo oficialmente, permítame, como todos los lunes, darle la bienvenida a mi querido amigo y hermano de regeneracionpluralidad.com.mx, Raúl Castellanos. Buen Raúl. Como siempre, un honor estar con ustedes y un gusto. Le damos la bienvenida al capitán. Muy bien. Y de la misma manera a mi querido amigo y hermano, maestro en periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar, de mujeres.com. Benditas mujeres. Con el gusto de siempre. Aquí estamos. Y ahora sí, me voy a dar el honor y el gusto de presentarles al autor precisamente de este libro. Ustedes ya lo están viendo, 50 años del golpe en Chile. Son testimonios, interesantísimo. Y hoy está en la mesa con nosotros, aparte de un gran amigo personal de nosotros, un extraordinario escritor chileno, Manuel Capitán Cianuro. Y antes de saludarlo personalmente, es que aquí tengo, y me llama la atención porque está interesante, cómo está su presentación en nuestras tarjetas que tenemos de presentación, que les llamamos así, ¿no? Manuel Capitán Cianuro, obviamente que ahí viene el código, el número de teléfono, pero dice: soy Capitán Cianuro, escritor, capitán para los amigos, cianuro para el resto, y para todos, pues el escritor, ¿no? Digo, ustedes ya le han de haber entendido. Dice: transportista de letras, cocinero de historias, arquitecto de la palabra, abogado de la poesía y un escritor viajero. Manuel, con el gusto de saludar. Bueno, un gusto es mío. Ya tuvimos un momento de conocernos un poco. Llegué hoy día tempranito a Oaxaca, bien temprano. Y la verdad que estar en estos espacios, poder conversar un poco, bueno, conversar de un tema tan especial para este año que estamos conmemorando los 50 años del golpe de Estado, los 40 años de vuelta de la democracia en Argentina, y que también podemos puntear ahí algunas cosas, que es paradojalmente a los 40 años ya sabemos lo que está sucediendo en ese país del sur. Pero específicamente traer este libro, venir a la Feria del Libro de Guadalajara, haber presentado el libro en la feria y también haberlo presentado en un centro cultural externo a la feria, es un agrado, porque aparte de armar este testimonial, que son 24 testimonios, uno con las pequeñas historias se construye memoria, y con esa memoria logramos justamente frenar el negacionismo, que lo tenemos instalado en muchos lugares, y cada día la posverdad hemos hablado, la fake news y todo este tipo de cosas que aumentan, borrar un poco la historia o tratar de ocultar esa historia que justamente aquellos que la inventan como posverdad tratan de meter debajo de la alfombra sus muertos, su pasado oscuro, sus noches tenebrosas para Latinoamérica y para los lugares que han sido justamente
maldecido, yo creo, por esos momentos poderosos y fuertes. No, Manuel, interesantísimo y precisamente me tuvo el atrevimiento antes de darle la palabra a mi hermano Raúl, que es el que siempre inicia, y ya después dejamos al abogado del diablo. Colega. El poder, el abrevar este libro es interesantísimo por la historia que guarda. Pero nada más permítanme decirles, dice, 50 años del golpe en Chile, testimonios. No es un libro de ensayos, es un relato correlativo de hechos y vivencias que, de alguna forma, quien lo lea sabrá cómo se vivieron los primeros días del golpe militar en Chile, qué nos pasó con los años a muchos que hasta hoy nos afecta. Por todos esos que desaparecieron y otros muchos fueron asesinados, y por esta memoria que nos reclama en cada esquina de este Chile, a 50 años debemos volver a repetir, nunca más. Hermano. No, pues es que Emociona, Raúl. no, es que lo que estás leyendo y que está planteado ahí es Sí. la verdad. Historia. Antes que otra cosa, bienvenido. Gracias. Capitán Cianuro. Gracias. Y déjame hacer un apunte también, si me lo permiten. Sí, claro. Vamos, yo le agradezco a Tarea Lanis, Sí, claro. que fue Nuestro amigo hermano también. quien nos Hizo el contacto, ¿no? hizo el contacto y invitó a Para que al autor de este libro, lo invitó a Oaxaca y gentilmente Taré nos convocó para que Así conversáramos con él y que de ahí surgió esta posibilidad de conversar para el auditorio de Oaxaca y de Oaxaca en la mira Y de Oaxaca, y de Oaxaca para el mundo. y de Oaxaca para el mundo a través de las plataformas que cada uno de nosotros tenemos. De verdad, gracias Taré, qué amable, ¿verdad? Honor a quien honor merece. Y vamos a los temas. Tú decías algo, la historia. La memoria histórica es fundamental en los pueblos. Y sobre todo conservarla y ponerla en claro. Claro. Porque también hay quienes, muchos, tratan de interpretar, Claro. a veces de buena, muchas veces no de tan buena fe, o de cambiarla, la Claro. historia. Y por lo que se ve en este libro de testimonios, aquí hay cosas reales, no hay otra cosa diferente. Así es. En lo particular, por los tiempos, yo tuve la oportunidad cuando en mi juventud, y bueno, para mí la juventud Es eterna. es un estado de ánimo, Claro. pero vamos, en aquella época, cronológicamente, pues de seguir muy de cerca la historia de Salvador Allende. Era, en la década de los 60 fue un personaje emblemático al que había que tenerle atención, prestarle atención a todo lo que estaba sucediendo en Chile. Su venida a México, su discurso de Guadalajara. Sí, claro. Y bueno, lo que sucedió el 11 de septiembre, que ese día, con otros compañeros y amigos, estuvimos pendientes escuchando a Radio Habana, que daban las notas, porque aquí en México parecía que no pasaba nada, ¿no? Bueno, que no había el tipo de comunicación que hay ahora, y eventualmente se conoció que estaba sucediendo un golpe de Estado en Chile. Ya se había conocido el tanquetazo del 29 de junio y otros intentos que ya venían perfilando el golpe, ¿no? La provocación al general Prats por parte de una dama que de repente apareció la frente. Sí, claro. Todo lo que orilló a la llegada de Pinochet a la jefatura de las Fuerzas Armadas. El 23 de agosto del 73, o sea, el traidor a semanas lo nombran comandante en jefe. Así es. Entonces, toda esa historia, la historia de lo que fue el golpe de Estado en Chile, que sin duda marcó a Latinoamérica. Entonces, en ese contexto, bienvenido, capitán. Gracias. Mercurio. Y bueno, pues yo lo primero que te preguntaría, o no te preguntaría, te pediría, es que nos hicieras una síntesis de estos testimonios que tú plasmas aquí de una manera tan objetiva. A ver, cuando uno empieza a trabajar, este es mi 12º libro,
hago cuentos, historias diferentes. En un momento también me meto en el mundo político, hice un libro que se llama Chile Libre, que lo vine también a presentar a la Feria del Libro el año pasado, que es sobre la revuelta social, que eso podemos tomarlo al final del tema. Y cuando empiezo a darme cuenta que se nos acerca la conmemoración de los 50 años, digo yo, voy a buscar la posibilidad de hacer un hilo histórico etario, donde hayan personas que hubiese sido un niño, que de repente en el pudor yo decía, voy a buscar otro niño, y al final dije, pero ¿por qué no puedo contar mi historia? Yo tenía 6 años, jugaba y atrapaba sueños, y tenía otra, y ustedes también deben participar un poco, porque si bien es cierto tenemos un poquito de diferencia de edad, pero no implica que nosotros jugamos casi igual. No teníamos computador, jugábamos, no había, Sí. Jugábamos al palitroque. El año 30 pero no antes de Cristo. Claro. Antes de la computadora. Muy bien. Entonces cuando tú tienes esa infancia que estaba conquistando, yo me acuerdo, hoy día sería como medio, por los animalistas sería medio raro, pero yo cazaba pajaritos, ese tipo de cosas, pero tenía 6 años, 7 años. Canicas. Claro, jugábamos a las canicas, en fin. Y muchas otras cosas. O sea, la televisión yo la vine a ver cuando tuve 8 años. Por primera vez conocí un aparato de televisión. No, antes no existía para mí. Además vivía en la ciudad más rara, porque yo digo que es una ciudad rara, es una ciudad hermosa, pero es una ciudad rara, se llama Constitución. Y hoy día estamos en un conflicto en Chile por la Constitución. Entonces como que viene muy irónico hablar de la Constitución espuria y fraudulenta que impuso Pinochet y que nos rige hasta el día de hoy, y hoy día estar jugando con un proceso constituyente. Así que me recuerda casi todos los días mi ciudad natal, Constitución. Un saludo también para la gente de Constitución, porque tengo muy buenas relaciones. Claro, mi padre vive en Constitución, en fin. Y cuando empiezo a armar esto, digo, bueno, es ese niño que tiene 6 años, que sería en mi caso, lo voy a terminar con alguien que hoy día podría tener 90 años, y digo yo, voy a abrir con el hijo y voy a terminar con el padre. Entonces le pregunto a mi papá qué pasa con el 11 de septiembre. Entonces también aparece ahí, pero mi padre, más que hablar de él, habla de un amigo de él. Y su amigo es un tío que es un caso muy fuerte. Era militar, no sé cómo le llaman acá a los pelados, que son como el carne cañón. Soldado raso. Soldado raso. Y el testimonio de él es radical, porque en el fondo este soldado raso, Manuel Tilarín, el nombre no aparece como tal, sino como a él le decían. Lo ponían debajo de los puentes a dispararle a la gente que pasaba para crear los supuestos enfrentamientos. Entonces, si venía grupos de presos con policías, había que darle baja a todos. ¿Presos y a policías? Sí, porque después eso se traducía hacia la ciudadanía como enfrentamientos. Y en represión. Cumplía los 2 objetivos. Claro. Resulta que este señor, Manuel Tilarín, logra un día ya zafarse de esto, como en la locura, y desfigura el rostro de uno de los muertos y pone sus placas, se cambia de traje y se autogenera su muerte. Y se va a esconder a Constitución y vive toda su vida allá, murió hace unos años, y se dedicó a la pesca artesanal, una actividad que no requiere identidad. Y nunca salió de Constitución, siempre hizo este hecho. Y resulta que le llegó hasta una carta a la familia de que el ejército les daba los agradecimientos a la familia, los honores, que su hijo había muerto en combate de acto de servicio. Y funcionaba en ese entonces porque nadie le iba a hacer ADN a los muertos que estaban ahí. Muchos de esos muertos los tiraron a fosas comunes. Entonces eso es uno de los testimonios que yo instalo dentro, que me lo cuenta mi padre, y que yo más de alguna vez quise indagar en él, pero él no daba
Mi papá lo conocía y eran amigos. Y entre esos testimonios empiezo yo a generar otros más, y entre medio me encuentro con un GAP, grupo de amigos del presidente, y entre ellos, que es Bruno Serrano. Bruno está vivo, vive en el sur de Chile, es un tipo que se dedica a las letras, es un tipazo, porque la verdad yo pude viajar con él y tiene miles de historias, pero específicamente esta historia le pido que me relate el 11 de septiembre de él. Y el 11 de septiembre de él va a La Moneda, va con armamento, eran 3 que tenían que pelear, eran 3 que estaban en el sector que le correspondía a él, que iban a pelear con un ejército que estaba totalmente sofisticado. Él dice que recibe el primer bombardeo y es tan estrepitoso que lo tira al piso, lo deja inclusive un poco en silencio el entorno, golpe acústico, ¿no? Y se enfrenta a los militares, y hay un enfrentamiento, eran muchos ellos, pero en un momento como que a mí me da la impresión de que voy a decir una palabra que le podría molestar a los milicos, pero son bien maricones, bien cobardes, porque eran 3, ellos eran muchos, y no eran capaces de terminar con estos 3. De hecho, Bruno dice que se le acaban las balas y tiene que seguir con una pistola. O sea, y nunca fueron capaces de bajarlo. Y cuando ya se vio que la pistola no tiene más tiro, tuve que salir arrancando por los pasillos céntricos. Se va por uno de los pasillos que se llama Antonio Varas, sale hacia calle Bandera, estoy hablando de lugares de Santiago, que rodean La Moneda, y va arrancando y mete por la Alameda, se debe meter por las calles Serrano, bueno, llega hasta la avenida de Julio, y bueno, ahí se habían quedado de acuerdo previo, si esto sucedía, que habían unidades, camionetas, que lo iban a recoger como salvataje y llevarlo al primer cordón. El primer cordón habían varios cordones dentro de Santiago de resistencia. Claro. Y en el primer cordón él llega y bueno, ya les da la noche, los milicos ya tienen cercado el primer cordón y en ese momento, bueno, lo toman detenido, lo llevan al Estadio Nacional y continuará. Porque yo le pedí el puro 11 de septiembre y me dijo, el resto no me lo pediste. Claro. Entonces, cuando... Lo que sucede ese día, Sí, claro. Eso está acá. Sí, eso está ahí. Entonces me parece muy interesante que hay algunas personas que sí entendieron lo que yo estaba tratando de buscar. Porque hay muchos libros que se escriben qué pasó durante los 17 años. Claro. Pero ¿qué te pasa a ti el 11 de septiembre? Exacto. Hay un testimonio de Luis Ceroni, que es un argentino que tiene 11 años y recibe el golpe de Estado, una noticia como ustedes la recibieron. Claro. ¿Ya? Su padre le cuenta la mitad de la historia, pasan los años y llega a hacerle el jardín un chileno que venía un poco arrancado de lo que estaba sucediendo en Chile, y ese le instruye, le cuenta que había sido Allende, y le cuenta lo que en su casa no le había contado nunca. Entonces dice, mi padre me contó la mitad de la historia y el jardinero le contó la otra historia. Entonces él le abrió la posibilidad, y mientras todo esto estaba sucediendo y generando este hecho, no se imaginaría que a los 3 años llegaría el golpe de Estado en Argentina, y ya él tendría 14 años, y a 4 años después lo mandarían a la Guerra de las Malvinas. Ah, caray. Entonces él tiene una historia que la relata de una manera muy interesante, la cuenta de una manera muy interesante, pero es verdad, porque hay gente que de repente nos golpeó a algunos de alguna manera y otros les golpeó más fuerte. O sea, yo siempre cuando veo a los excombatientes, tuve la posibilidad de estar en un encuentro en Mar del Plata con excombatientes y escritores, y hay algunos que no van a superar nunca lo que vivieron. El trauma. El mismo Luis Ceroni cuenta que siempre ha tenido trabajo psicológico, psiquiátrico, porque en el fondo hay algo que te deja marcado para siempre. O sea, hay un libro que él tiene que es muy, muy bueno, porque habla de
los 30 segundos de cuando se escucha el y ese caer de bombas es jugar a la ruleta. Y como el latino o el mexicano también, porque ahí tienen un humor bien especial, tenemos un humor especial, yo tengo un humor negro y yo creo que jugamos en ese humor. Llega un momento en que se empiezan a acostumbrar a estas cosas, se tienen que meter a los hoyos y contaban, y cuando no caía en ningún hoyo decían ¡ole! Era un juego, pero un juego con la muerte, estaban jugando en la ruleta de la muerte. Bueno, así como Ceroni, vas a encontrar otro tipo, como una señora, Magdalena Álvarez, que a ella también la detuvieron, la torturaron, salió al exilio, y son como bien radicales algunos testimonios, pero también son bien terapéuticos para ellos mismos. Claro. Hay alguien que nació después y que me quiso dar el testimonio, que es Manfred, que es un excolonio de Colonia Dignidad. Para los que no saben lo que es Colonia Dignidad, en Chile en los años 60, cuando fue el gran terremoto de Chile en los años 60, llegó un enclave de alemanes nazi, que era una secta, y que la dirigía Paul Schaeffer. Y Paul Schaeffer venía con un grupo de alemanes que todos habían participado directa o indirectamente, él mismo había sido partícipe del nazismo, y se instalaron como pidiéndole al presidente Alessandri que ellos podían ayudar a esta reconstrucción del Chile hecho bolsa, porque el terremoto lo había destruido completo. Hay que entender que el año 60 será el terremoto más grande de la historia contemporánea, 9.6. Es un cataclismo que mueve inclusive todo, la geografía, muchos muertos, en fin. Entonces era bienvenida la gente que venía a ayudar. Claro, claro. Y de todo el mundo vinieron. Oye, una pregunta, No, perdón que te interrumpa, porque está interesantísimo, pero debe haber sido todo un esfuerzo de tu parte poder contactar, encontrar, a lo mejor alguien hasta convencerlo de que hablara de todos estos. Sí, de hecho, es un trabajo muy serio el que estás haciendo. Mira, están así que hay cosas que yo, por ejemplo, lo de Colonia Dignidad, busquen el libro, cómprenlo y ya sabrán de qué se trata. Es muy bueno todos los testimonios, pero ¿sabes qué? Más allá de ser bueno, y no estoy hablando, eso es lo que yo veo, no estoy hablando de un libro común. Claro, sí. No es oye, qué entretenido. No es tu opinión, no, aunque la tienes. Sí, yo tengo una opinión, pero son gente que te da. Por ejemplo, mira, lo que tú me acabas de decir, hay 3 testimonios, hay 2 que le cambiaron el nombre, y hay uno que me lo dio anónimo. Y responden al miedo. Claro. Cuando tú tienes miedo, y pasó ya la dictadura, y ya han pasado 50 años de la dictadura, pero han pasado más de 30 de la vuelta a la democracia, hay gente que se quedó con miedo. Mi madre se murió con miedo. Mi madre se murió con miedo porque a mí me decía, ten cuidado, no hables mucho, no te vaya a pasar algo. Claro, ese era el miedo de ella. Yo le decía, ya, mamá, si ya pasó el tiempo, ya sabemos quiénes son. O sea, no. Pero el resultado de esa confesión de ella es de una persona que no conversa de estos temas con nadie, como que vivió siempre en la dictadura, pero muchos siguieron viviendo en la dictadura hasta el día de hoy. Hay personas que viven en la dictadura, claro, son mayores. Los nuevos se les aprovecha de la ignorancia y se les enchufa otro tipo de información y al final dicen, ya, pero la dictadura no fue tan mala. Bueno, lo que me pasó a mí cuando yo escribía este libro, que alguien me decía, pero ¿por qué escribes algo que ya pasó hace tanto tiempo? Por favor, son 50 años. Bueno, mi mejor respuesta a eso es siempre decirle, si eres cristiano y pasaron 2000 años, porque todavía sigues conmemorando la crucifixión del flaquito. La muerte de Jesús. Ya, entonces, no jodamos, la historia se construye con pequeñas cápsulas de cada uno de nosotros para hacer una memoria, y esa memoria no se puede borrar. Y lo que sí puede escribir los asesinos son historias, pero la memoria nunca la van a poder escribir.
porque ellos son justamente los que quieren negar esa memoria. Entonces, como la quieren negar, lo único que pueden hacer es contar historias. Y muchas veces cuentan la historia, como dicen, la historia oficial la cuentan los asesinos. Hay una película que se llama La Historia Oficial, muy buena, una película argentina, búsquenla. Creo que está en YouTube, en todo. En Netflix, creo. No sé si está en Netflix, creo que sí la Sí. pusieron. Y es muy buena porque es la historia oficial. Es una profesora de historia que más encima vive con un torturador y ella, al ser profesora de historia, cuenta la historia oficial. Solamente que un chico de la clase le hace justamente mover el piso cuando le dice la historia oficial la cuentan los asesinos. Y la escribe. Bueno, en este caso yo estoy contando la memoria. Y la memoria es con dolor, con recogimiento de información, pero estar poniendo la memoria justamente en un texto es para que quede ese registro, que alguien lo vea y diga, ¿sabes qué? Esto me pasó a mí el 11 de septiembre. Tú decías que el 11 de septiembre había estado de cumpleaños y ese día en vez de celebrar... Pero sí es mi cumpleaños el 11 de septiembre. Pero no es tan terrible tampoco. El 11 de septiembre... Creo que no. Mira, Espero que no. Escucha, porque en Chile el 11 de septiembre se celebra el Día del Profesor. El 11 de septiembre. Ese día el profesor, Salvador Allende, iba a la Universidad Técnica a pedir la posibilidad de mandar al Congreso un referéndum para ver si podía seguir o no seguir, ya que todas las fuerzas políticas estaban contradictorias. Bueno, se le adelantaron los milicos y le dieron el golpe de Estado, sabiendo lo que iba a venir. Porque el golpe de Estado se lo querían dar el 18 de septiembre y no el 11. El 18, porque el 18 nosotros tenemos nuestra conmemoración de las fiestas patrias, de la gesta histórica de la independencia. Ya traían todo su plan. Todo lo traían planeado. Fíjate que no funciona el de 29 de junio, donde Pinochet no tenía carta en el asunto, alguien dijera, porque no era comandante jefe, pero era otro tema. Había que primero alentar a ver cuánto corrían las tropas. Por eso vio, es detenido, es aplacado el tanquetazo, pero después vio, es puesto en libertad cuando el golpe de Estado se da y el tipo vive en una completa impunidad, como muchos vivieron en impunidad. O sea, el genocidio de Pinochet termina en la impunidad total. Si no hubiese sido por el juez Garzón y la detención en Londres, en The Clinic, cuando se va a hacer todas estas cosas que se sentía impune en el mundo, y bueno, Garzón lo detiene y lo tiene ahí instalado. Muchos fascistas de Chile fueron a gritar. Claro. Es más, frente a la embajada de España, por ser Garzón de España, y la embajada de Inglaterra, hacían manifestaciones. En definitiva, la historia se puede construir con muchas facetas. O sea, uno puede escribir varios libros, no solamente de estos testimonios, sino también tener esta cosa que no se dice tampoco. Mira, el día que yo presenté el libro, enhorabuena, en la Feria del Libro de Guadalajara, ese día murió uno de los más siniestros que hemos conocido, yo creo, en el siglo pasado y que duró 100 años. Kissinger. Kissinger, ¿no? Sí. Es un tipo que tenía el maletín, yo le llamo el maletín de dólares, para haber puesto en África, en el mundo, en Asia, en América Latina, cuántos muertos se llevó a la tumba con él, y que yo creo que si existe el infierno, el diablo pasa susto con este tipo porque le pudieron a quitar el cetro. Son así de maquiavélicos y duran una eternidad, duró 100 años. Sí. Como Rockefeller duró 100 años. Claro. Y como Agustín Edward duró 100 años. Y se parecen porque son como estas cofradías monstruosas. En definitiva, más o menos por ahí va el libro y tiene como este tipo de cosas que si tú lo lees, por lo menos te armas una idea de qué fue también el momento histórico. Y hay cosas ahí que son bien radicales porque hay gente que lo sabe pero no lo ha contado. Por ejemplo, errar un proyectil. Cuando van a bombardear la casa de Salvador Allende, erra un proyectil y termina reventando una parte del hospital de la Fuerza Aérea, que está en la misma línea.
Y ese que erra es hijo del comandante y jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Lee. Hijo, es el que va pilotando. Entonces, ahí hay cosas que no se contaron nunca, que la gente se queda así como, me está bromeando. Qué cruel ironía, ¿no? Claro, es la ironía. En definitiva, por esa vía va el libro. El libro tiene como esas cosas. Como me gusta la poesía, el libro nace con un poema, para no olvidar, para los detenidos desaparecidos, y termina con un poema de lo que significa la noche oscura, porque además yo combino esas partes. O sea, yo creo El que... poema es tuyo. Sí, los poemas son míos. O sea, los testimonios son de los que me claro. los dieron, pero los testimonios son bastante conscientes a lo que ellos me dieron como testimonio. Yo a lo mejor hice algunas intervenciones más que nada ortográficas. Y está aquí no sé. un escrito tuyo, el día que se hundió el cielo. Sí. Ese poema es de un señor que me lo manda y me encantó. Entonces yo sí se lo incorporé. Claro. Porque, claro... Y le das el debido crédito. Sí, claro, ahí está. No, están todos con su crédito y entre medio también. A ver, capitán, emocionado por Ujú. esta charla, agregaría a tu presentación, Ujú. ¿no? El de Capitán Tormenta, porque... Cianuro. No, sí, pero Ah, al bueno, cianuro le agregaría Tormenta, porque remueves información Ujú. como parte de la historia, pero también remueves conciencias. Ujú. Claro. Y el mensaje es muy claro, nunca más. Claro, es... Sí. Ujú. Ese mensaje del nunca más, como no es mío, es de las abuelas Sí, de la sí, Plaza de por Mayo. supuesto, claro. Yo creo que para la América, el nunca más, para la América Ese. hispana, No es solo de no, Chile. no es solo de Argentina, de Claro. Chile, sino es de todos. El nunca más de los Claro. 43 de Yotzinapa, que Claro. es Del 68 del mexicano. 68 mexicano. Del 10 de junio. Cuando uno empieza a analizar esta América, hay un nunca más que lamentablemente se vuelve a tomar cada cierto tiempo y uno dice, pero nunca más, por favor. O sea, no sigamos en este juego que nos debilita tanto como humanidad y nos muestra tan miserables lo que somos y lo que son capaces de hacer aquellos que llegan al poder y de repente se engolosinan en el poder. Enloquece. Y se enloquece, sobre todo la dictadura, porque obviamente el ámbito democrático... Y ahí hay un tema que yo sí siempre destaco, y lo termino destacando siempre. Nunca fue necesario un golpe de Estado, en ninguna parte. Bien. Todo problema político se discute y se acaba y se inicia en la mesa política. Que me vengan a decir que el golpe de Estado era necesario porque ya no estaba controlado nada, eso es mentira. Porque todos los golpes de Estado donde los milicos entraron era porque había algo tenebroso de un civil que estaba detrás haciendo la intriga. En este caso Henry Kissinger con todos los intrigantes que tenía a su alrededor. La CIA. Y el poder, la CIA, Agustín Edward con su Mercurio, que mintió siempre y sigue mintiendo. Y que, bueno, todos esos personajes que son siniestros y que todavía nosotros los tenemos. Piensen ustedes que nosotros tenemos un presidente del Senado de la República de Chile que es un discípulo de Pinochet. Y lo tenemos instalado hoy día como senador de la República y sentado ahí. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de cosas, dice, bueno, Se puede. sí, hay que... Déjame hacer una acotación, porque me parece que es muy importante Claro. lo que él está diciendo y que además aplica para cualquier contexto, incluso el contexto De actual México. en Pues, cualquier país, que es lo que tú dices de que siempre hay posibilidades de encontrar acuerdos, soluciones. Cuando se da el golpe de Chile, el arzobispo de Santiago, el cardenal, perdón, había logrado que Aylwin y Allende se sentaran y fue cuando Allende invita a la democracia cristiana también a que se incorpore al Claro. gobierno, que no aceptan, pero había diálogo. Sí, claro. Sí, había un intento de conclusión, de solución a todos los temas que estaban en el debate de ese momento. Es decir, eso es cierto lo que tú estás comentando. Claro, mira, el hecho que a mí me ha pasado también que de repente uno va conociendo en este andar político de conversaciones
había un personaje que decía el diálogo no se debe acabar, nunca se debe acabar en la democracia, y por eso ellos llegaron al punto de, hay 12 demócratas y cristianos que firman una carta el 11 de septiembre diciendo este golpe no debió ser, para quedar en evidencia también de que ellos no estaban de acuerdo con el golpe, no así una gran parte de la democracia cristiana, no así Elwin, que tan demócrata al final no terminó siendo, porque pensaron que los milicos le iban a entregar el poder, y los milicos se quedaron con el poder y ellos tuvieron que inclusive salir al exilio. Cuando tú le entregas a las armas el poder, las armas no te van a respetar. Pues lo dijo Napoleón, las armas sirven para todo menos para sentarse en ellas. Claro, o sea, ahí hay un tema que nunca se analiza mucho, pero quienes entran al poder de esa forma, no les interesa después negociar contigo y decirte, ya, te toca a ti. No, nunca ponen un civil, no lo van a hacer. Al contrario, se van a empezar a repartir. Mira la Argentina en ese momento lo que hicieron. No hubo un dictador, lo hubieron varios, Artieri, bueno, hasta lo que significa que fue Videla. Lo que pasa es que ahí... por meterse en la guerra de las Malvinas, bueno, ahí se les deshace el proyecto. Por eso se les cae, porque ya la ciudadanía, los mismos militares se empiezan a dar cuenta que ya llegaron a su fondo y no saben cómo salir. Nunca lograron hacer un proceso como lo hizo Pinochet, porque si hay que ser justo en entender la historia, y esto no significa que uno sea partidario de él, el tipo hizo una revolución que cambió toda la estructura de un país, toda, completa, desde la base. Nos metieron en la cabeza y nos formaron como discípulos de él, aunque fuéramos contrarios a él, pero al final nos metieron en la cabeza montones de axiomas que al final uno termina como que sí, pero no. O sea, cuando yo discutía con un tío, que también puede que esté en el infierno, él era un negacionista perverso y decía que todos los que habían desaparecido se habían ido de Chile y lo pasaban muy bien porque el comunismo internacional les pasaba plata. Él era el camionero, participaba de ese gremio tan especial, por lo menos en Chile. Y cuando tú ves eso, es porque alguien lo convenció. Claro. Y porque además no desprecio el oficio de ser camionero, pero no creo que sean los más intelectuales para subirse a un camión y transportar mercancía. No voy a hacer juicio valórico ahí, pero sí lo que quiero decir es que es más fácil generar de repente como lo que hace la CIA, el poseedor del maletín, que durante 6 meses le paga a los camioneros, a Villarín y a León Villarín, le paga la posibilidad de que detengan el país y reciban la plata desde la CIA y descolocan a todo un país donde no hay abastecimiento de nada. Fue tan radical lo que hizo Henry Kissinger que los convoyes de cobre los detienen también, los dejan entrar a puertos. También la industria del cobre. Entonces, también alentó ahí la CIA, evidentemente, el tema. Claro. Entonces ahí tienes un tema que uno dice, bueno, construyamos la historia y como la vamos construyendo, bueno, habrá negacionistas que les pegas en el golpe y que tampoco vas a poder ir a convencer que fueran diferentes. Claro. Porque ellos ya tienen un discurso aprendido, conocido, asimilado y más encima generado para poderlo hacer ese discurso extensivo. Colectivo. Entonces lo hacen colectivo. Entonces, ¿qué es el denominador común? El denominador común es que si tú piensas diferente, aunque nunca hubieras militado en el Partido Comunista, eres comunista. El comunismo muere en un golpe mundial y con la mano de la Iglesia Católica, o sea, la mano de Juan Pablo II, botando los muros, y muere el muro de Berlín, y cae el comunismo. Más allá, no voy a hacer análisis mucho de eso, pero hay que tener claro, o sea, mientras se le podría a la iglesia por dentro de pedófilo, por fuera él mataba al comunismo. Ok, lo logró. Y lo logra, y me parece que es una lucha, está bien, pero no me pueden después decir cada vez que van a hacer una elección que los comunistas van a llegar al poder. En América nunca, jamás ha
gobernado un comunista. No hay comunistas que hubiesen gobernado en América. Entonces no sé cuál es el fin. Había que inventar a alguien. Probablemente los alienígenas también podrían ser una parte, porque nosotros nos trajeron cuando salimos a la calle a manifestarnos en el año 2019, éramos los alienígenas, pero nos trataron de humanoides. Merino, que era un miembro de la Junta, trataba a todos los opositores de humanoides. Siempre hay que tener en cuenta por qué se trata de subhumano, porque cuando tú matas a un subhumano, no es humano. Entonces yo lo tengo que llevar a una categoría más elemental, para que me cueste menos y tenga menos remordimiento. Y por último, lo que cierro, cuando presenté este libro en la Feria del Libro de Buenos Aires, había un militar chileno. No era muy mayor, ya estaba en retiro. Me compró el libro y me dijo, ¿sabes qué? Yo todo lo que escuché me llamó mucho la atención porque a mí nunca me lo dijeron dentro de la oficialidad y muchas de estas cosas yo no lo sabía. Entonces le dije, claro, esa es la forma de quitar la culpa. Yo no le informo a todos, Claro, pero lo hago. Sí. Claro, entonces es una estrategia muy clara militarmente, entendiéndola. Y políticamente. Y políticamente también, pero no te entrego información, Claro. te hago partícipe, tú sientes que hay un enemigo en el Estado, que hay que eliminarlo, porque era el enemigo que hay que eliminarlo. Y después cuando empiezo a darme cuenta, digo, guay, ¿por qué no me contaron esto? Bueno, porque no era necesario que lo supieras, porque si lo sabías, te convertías en un detractor del proyecto conjunto que se necesitaba llegar a fondo. Por lo tanto, eso es lo que es en el fondo el libro. En el fondo el libro es abrir un poco esta problemática que tiene Latinoamérica desde un país pequeño del sur del mundo. Soy muy de Salvador Allende, vengo de un país pequeño del sur del mundo. Y poner también la figura donde corresponde. Fíjate que Salvador Allende tantas plazas, avenidas, lugares que se le hace memorial, y en Chile hay un sector que lo odia y lo reprime de una manera impresionante. Todavía. A la figura, sí, ¿no? Y hablan cosas Todavía son horribles. aquellos a los que les dice, tienen la fuerza, podrán avasallarnos. Claro. Absolutamente. Capitán Tormenta, en mi papel de abogado del diablo, una pregunta provocadora, Ajá. ¿no? Pero que es importante ponerla sobre la mesa. No solo hay dictaduras de derecha y de ultraderecha, sino, lo comentábamos por la mañana, también hay radicalismos en la izquierda, la ultraizquierda. Tu opinión sobre la dictadura, ¿no? Cubana, venezolana, nicaragüense, ¿o no le darías ese calificativo de dictadura? Es que yo no me puedo perder ahí, o sea, no porque yo sea alguien que me acerque más a la izquierda, me pueda perder en un lugar donde sí, después de llegar, a ver, me pongo en el caso, necesito eliminar a Batista porque Batista tiene absolutamente jodida Cuba, pero resulta que después con el tiempo viene la excitación del poder y me quedo en el poder. Y claro, hago que todo parezca que es democrático, pero yo empiezo a encarcelar a los que no piensan como lo que piensa mi grupo, y al final, y ese tiene, a ver, ahí yo hago un sentido también de historia. Claro. O sea, hasta ese momento, hasta el año 62, tenían la buena relación con Estados Unidos, solamente que en un momento determinado Kennedy dice, esto nos van a poner al frente algo que no nos permite avanzar en una guerra fría, pero real. Y bueno, los bloqueamos. Y cuando los bloquearon, el otro tenía que mirar para algún lado. Y dijo, bueno, voy a hacerme aliado del otro, de lo contrario a mí me invade, y terminó siendo a la que cayó al mar, Puerto Rico. Entonces al final se convierte en una gobernación. Fidel tiene toda una historia que uno no lo puede analizar como cualquier historia, pero eso no significa que hubiesen habido excesos que los llevan a un punto. Ahora bien, ¿quién dice que es dictadura? Justamente es el otro sector, pero aquí jugamos un yin y un yang. Ahora, hay una revolución en Venezuela que es la revolución de Chávez. Yo a Chávez tuve la posibilidad de conversar con él, era un tipo muy preparado, pero cometió un grave error. Y el grave error es buscar a un neófito y meterlo como su sucesor, pensando que él podía volver, y no pudo volver porque el cáncer se lo comió, y dejó a ese personaje que no sabe leer, canta mal
y que más encima imita a Chávez para poder tratar de formar una suerte de cercanía a la revolución que genera Chávez, y como tiene un buen apellido que se llama Maduro, y lo que madura se pudre, y él pudrió la revolución de Chávez. Yo ese es mi pensamiento hacia ese sector de izquierda. Nicaragua no me voy a meter porque hay un tema que es un zapato bastante chino, porque además saben que toda reacción de una acción en ese aspecto. No puedo yo decir, no, porque es una reacción de algo. ¿Qué está sucediendo en El Salvador? Un tipo que se dice que es de izquierda porque, bueno, se acomoda y arma todo para poder llegar al poder de nuevo y quedarse en el poder y decir que él eliminó las maras, pero cualquier opositor es mara. Cualquier persona que anda con un tatuaje es mara. Entonces, al final, ¿para qué creaste las cárceles? Para no tener oposición. Claro, cuando una situación de crisis, donde la violencia se come todos los espacios, donde hay situaciones que son absolutamente lejanas a la convivencia social común, bueno, en ese momento aparece un populista, un caudillo, y la gente se atrapa con el caudillo. Si esto es tan así como cuando los aztecas tenían un sumo sacerdote y ese sabía todos los tips del grupo para poder saber dónde pegarles, y bueno, hacían, esto es lo mismo, o sea, siempre que va a aparecer un caudillo, en este caso de izquierda, y en la Unión Popular hubieron cabeza de pistola de la izquierda, de los avanzar sin transar, y por el otro lado tenías a los ultraderecha, que era justamente Patria y Libertad, que por cierto hace no mucho uno de sus líderes de Patria y Libertad, que termina siendo opositor al gobierno de Pinochet, a la dictadura. Bien impresionante, porque ellos son los que aplauden la dictadura, porque acaba de llegar la salvación para Chile de este marxismo que nos come. Bueno, ese mismo tipo después en el tiempo termina más cercano a la concertación y diciendo además, y bien loco, porque es un civil que hizo, o si no lo hizo, estuvo en los atentados, en las explosiones de puentes, en los sabotajes, y se dedicó a arreglar muebles y vivió hasta el día de él sin que lo llevaran a un tribunal en ninguna parte. Solo responsable de la muerte del general Schneider, poco andar, Allende había ganado la elección y el poco andar le matan al general Schneider, el general en jefe del ejército, ahí asume el general Prat. Y hay que entender una cosa, matan al general Schneider. Después, el primer atentado terrorista en una calle de Palermo, ya estaba operando la operación Cóndor, matan al general Prat, dos comandantes en Argentina. Y en Estados Unidos, al Letelier. Pero que me quiero referir solamente a ellos dos en específico. Los militares son capciosos, porque no puede ser posible que dos comandantes en jefe asesinados, ellos ni siquiera les pongan una placa, ni siquiera en la escuela militar. Pero sí asesinos y cobardes como el general Contreras tenían placas y hicieron altos honores a Pinochet cuando murió. Entonces ahí uno dice, bueno, uno es el general bueno para ellos y los otros no eran generales buenos. Entonces se transformó el ejército ¿en qué? En una cloaca que sirve y sirvió a un feudo. Yo siempre les pregunto a los milicos, se los pregunto siempre en serio, si ustedes no van a ser más que los porteros, choferes o los guardias de seguridad de la élite. Ustedes no pueden ser de la élite porque no son considerados parte de la élite. Y eso hay que tenerlo súper en claro. Cuando tú atacas a tu pueblo, eres parte de tu pueblo. Por lo tanto, eres, y ahí vas a vivir. Vas a vivir en la población que te hicieron para ti, pero te la hicieron para ti. No te van a meter en la casa con buenos lugares, no te van a invitar a las comidas que hace la élite, porque a la élite no le interesa tener milicos que hablen pelotudeces, porque los milicos hablan de jugar a la guerra. La élite juega con el poder, que es diferente. Por eso también la dictadura se hizo servir de un mundo de civiles. Y por eso la dictadura no es una dictadura militar, es una dictadura cívico-militar. Las dictaduras de América Latina fueron cívico-militares. Y ahí estaba una mano siniestra detrás,
que les estaba diciendo. La constitución política espuria, fraudulenta, que se aprueba en Chile, es escrita por un civil, Jaime Guzmán y el grupo Ortúzar. Y esos son civiles. No le salió ni por curado. Claro, a Jaime Guzmán le costó la vida. Le pegaron 3 balazos. Que es el primer mes de vuelta a la democracia. Senador en ejercicio. Pero eso no significa que con eso hubiese dejado uno de pensar que habían una serie de otros que quedaron en el tapete y que nunca les pasó nada. Muchos se fueron a la tumba. Sergio Frejarpa, un siniestro que fue ministro del Interior de Pinochet, que mandó 18.000 soldados a las calles para tranquilizar esta masa que disparaba a los guanacos, los carros antimotines le disparaban piedras. Ellos disparaban balas y balines. Entonces ahí hay una situación que uno no logra entender. Y nunca nos hemos librado de ese enclave dictatorial cuando uno ve la represión en la calle de la policía nuestra. La policía nuestra tiene una represión de los tiempos de la dictadura y nunca nos hemos librado de eso. ¿Por qué? Porque nunca modificamos la estructura del policía. Podríamos haber mantenido lo bueno, que no eran corruptos, se transformaron después en corruptos. El Paco Gate. El Paco Gate tiene varias teletones, podrían haber cubierto con la plata que se robaron la oficialidad de Carabineros de Chile. Pero no estructuramos para que lo bueno que ellos podían haber tenido, haberlo sumado con una profesionalización, porque no son profesionales, son entes represivos. Y eso es muy peligroso, porque ellos reciben, si ustedes se dan cuenta, usan hasta el mismo traje de de fuerzas de asalto. De las fuerzas de asalto. Entonces al final tú tienes en la calle cosas que son muy raras. Yo diría que con nuestro amigo, capitán Tormenta. No, Él me puso tenemos para platicar horas y horas. Porque, fíjate qué interesante. De la narrativa que nos hace, el análisis que nos hace de esta compilación de testimonios que plasma en su libro, ya pasó a los tiempos actuales, Sí, claro. ¿sí? Al ámbito latinoamericano. Así es. Me gustó, o me gusta mucho lo que tú planteas sobre esa conceptualización que se hace por parte de la derecha, de la izquierda, como dictatorial. Así es. Porque evidentemente, si bien no hay gobiernos perfectos ni de derecha ni de izquierda, pero sí hay matices. Para mí, por ejemplo, la Revolución Cubana, frente a lo que sucede, por ejemplo, en Venezuela, tiene sus matices, sus diferencias. Lo que pasó con Daniel Ortega, es decir, yo tuve la oportunidad de conocer a Margarita Zapata, la nieta de Emiliano Zapata aquí en México, que estuvo en Nicaragua y fue comandante de una columna en la época que combatieron a Somoza. Los sandinistas. Los sandinistas, que la conocí en un congreso del Partido Socialista de Francia, el último que preside Mitterrand. Y la concepción que ella tenía y lo que tenían, lo que hicieron los sandinistas, entonces fue correcto, es decir, no podían haber actuado de otra manera, pero el cambio que ha tenido, por ejemplo, Ortega, perdón, por lo menos lo que se lee y se ve, ha sido, no lo entiendes, man. No, es que cuesta mucho, porque en el fondo ¿sabes lo que sucede? A ver, yo siempre digo, así como a las derechas Milei le hace daño, porque el otro día alguien me dijo, oye, pero Milei, y le digo yo, ¿sabes qué? Milei le hace daño a la derecha, porque los ponen como estúpidos. La izquierda también tenemos quienes nos hacen daño porque quedamos como pendejos. Voy a poner un caso, Perú, Castillo. Para mí Castillo se encontró un boleto de lotería que decía vale por ser presidente. Y de ahí quedó la caga. O sea, se encontró en el piso. Eran 17 candidatos. Claro, ¿qué forzó la derecha? Llevar a Fujimori. Sabían que Fujimori, cualquier candidato que le pusieran al frente iba a perder. Pues también son pendejos por el otro lado. Podrían haber puesto otro. No, tenían que ponerla a ella. Ella no es querida. Entonces, inclusive aquellos que no soportaban a Castillo, bueno, le dieron el voto y gana.
Y al poco correr tienen que saber cómo salvarse. Salvarse todos. Bueno, sacrifiquemos a Castillo. Tratan de hacer de ¿Te eso. refieres a la hija de Fujimori? Sí, la hija de Fujimori, sí. Porque Fujimori, Sí, el padre, se está- es decir, sí, ese- viene de abajo. Sí. Es otro caso, pues, ahí el que se proyectaba era Vargas Llosa. Claro, en ese momento hay que acordarse que Vargas Llosa Por inclusive eso es sabe. interesante de hacer el análisis histórico y no perder la memoria Y histórica. los contrastes. Porque ahí hay que ver un tema. Vargas Llosa viene de una izquierda, por eso yo siempre digo que hay que tenerle como cierto resquemora de todos estos que son convexos, y termina en la derecha. Y aunque él diga y critique las dictaduras y todo lo demás, juega. Mira, pide los votos. ¿Para qué pide los votos? Pide el voto para casa en Chile, ultraderecha. Se codea con la ultraderecha en España, Vox. Genera petición para que voten por la Keiko Fujimori, después que él había salido de Perú por un Fujimori que era su padre. Pide el voto para Bolsonaro, pide el voto para trans. ¿Quién es más perverso que los que se instalan en el poder? ¿Una persona que perdió la noción o se transformó en qué? Claro, para la derecha, primera vez que tienen un soporte intelectual, porque nunca han tenido soporte intelectuales, pero ahora lo tienen. Un vocero. Entonces ahora tienen un Nobel, y ese Nobel lo pasean por el mundo dando charlas, pero el Nobel es un convexo, un tipo que se dio vuelta varias carneros y terminó sentado en un lugar donde hay privilegios que le gustaron. Y está bien, yo creo que escribe muy bien. Siempre yo he dicho que un Nobel no puede llegar a ser Nobel porque sí, pero lo que hay veces que no debiera hacer algunos personajes es hablar más de la cuenta porque hay cosas que la está diciendo en contra de sus propias letras. O sea, si tú me preguntas, hoy día leería algo de Vargas Llosa, me cuesta mucho leer a Vargas Llosa hoy día. No es el Vargas Llosa de las conversaciones en la catedral, no es el Vargas Llosa que uno conoció hace años. No, que escribe sobre el golpe de Estado. Claro, por ejemplo. Entonces tú vas viendo cómo hay personajes que se transforman, como Ortega. Ahí tenemos otro. Uno de derecha y otro pero ¿cómo se transforman? ¿Cómo los puedo agarrar? Ahora le diría a Ortega, explícame, porque si quieres me invitas y yo te escucho y después hacemos un análisis. A lo mejor arreglamos un poco el mundo de Nicaragua. Pero, ¿Sí? ¿cómo? ¿Cómo uno puede llegar a dañarse y a dañar a su entorno? Y a cambiar de esa manera. Y a cambiar. Tú lo decías hace rato, el poder. Sí, el poder, esa es la excitación del poder, esa. Los vuelve locos. Mira, a los inteligentes. O sea, había una diputada en Chile que ella se autogeneraba decir que era chica, fea y negra. ¿Ya? Esa era su definición. Su presentación. ¿Ya? Pero lo decía por una sola razón, para entender el poder. Pero tengo poder. Porque ser diputado, tú fuiste diputado, sabes que uno tiene una cuota de poder. Ser diputado te da una cuota de poder. Claro. Dice, a esta chica negra y fea se pudo pasear en un carruaje tirado por caballos para que el rey de España la recibiera. Si yo fuera la chica negra y fea que me hubiese ganado un premio de lotería, tendría dinero. El rey de España no me recibiría porque no tengo poder. Claro. El poder te da eso, esa cosa. Por eso la gente de repente se equivoca en algo. No, estos parlamentarios son los ladrones. No, si los parlamentarios sí pueden que roben. ¿Por qué no? Están dentro de ese ciclo que les permite ciertos excesos. Pero lo principal que el parlamentario más quiere acercar es el poder. Quiere buscar la plataforma de no perderla. Entonces va poniendo una casta alrededor de él y va generando una plataforma. Si a alguien se le quiere subir por el chorro, él, lo elimina dentro del grupo de diferentes formas. Lo margina, lo excluye, en fin. Pero si quieren potenciar a alguien, llegan a potenciarlo y lo pueden hacer presidente de un país. Entonces, al final eso es más o menos cómo se mueve el poder. Quien entiende el poder, quien ha trabajado en el poder, lo visualiza, es una droga. Es la droga del día a día. Es la peor droga. Y es la peor droga porque quien ha
ostentado o ha trabajado alrededor del poder se da cuenta que tampoco es una vida muy buena, porque los tipos se tienen que acostar muy tarde, levantar muy temprano y todo el día tienen que estar surfeando la ola porque alguien se los va a cagar. Alguien está ahí esperando el momento para pegarle y puede ser el más cercano tuyo. Una vez yo una vez le escuché a un político decir, en política nunca hay amigos. En la mesa de conversación, muchos amigos, pero en política, en el momento que mi amigo y yo vamos a la competencia, en ese momento ya mi amigo deja de ser mi amigo. Le saco todo lo que me contó en algún momento para tirárselo arriba de la mesa para hacerlo bolsa. Y lo que no hizo, además. Bueno, perdón, frente a esta realidad cruel, descarnada, irónica, contradictoria, ¿no? Para llegar al poder, afortunadamente hay herramientas, hay mecanismos para atenuar ese efecto nefasto del poder, malentendido. Y son los contrapesos, los equilibrios constitucionales, por un lado. Y por otro lado, la permanente y activa participación ciudadana, la construcción de ciudadanía, que no conviene ni a los gobiernos ni a los hombres del poder económico. Bueno, eso está claro, porque en el fondo el poder les duele a muchos, cuando mucho les duele la palabra popular. Hay varias palabras que a ciertos sectores de la derecha les duele, la palabra revolución, la palabra revolucionario y la palabra poder popular. Existe. Es real. O sea, nosotros estuvimos 28 días, calendario lunar, así, ejerciendo el poder desde la calle. Piñera perdió todo tipo de posibilidades durante 28 días. Durante 28 días, la revuelta social del 2019, durante esos se volvieron locos. Lo hicimos trabajar a los parlamentarios hasta el día domingo. Jamás en su puta vida habían trabajado un día domingo, sacando leyes rápidas porque la gente estaba exigiendo cosas. Hasta que algún iluminado dijo, ¿qué le tiramos a este pueblo para tranquilizarlo? Tirémosle una estructura de constitución política porque eso podría reunir todo lo que está pidiendo la calle. La calle no pedía una constitución política, pero ahí tranquilizaron un poco. Y la suerte que le juega a favor a Piñera es la pandemia. Y en ese momento todo se tranquiliza, la gente no, porque la gente empieza a tener miedo, porque hay una realidad, se le empieza a morir a cada persona a alguien. Entonces al final la revuelta social se diluye y yo le llamo el volcán en erupción. Como somos un país volcánico, es un volcán en erupción. Deja una gran oleada de cosas complejas, pero después la empezamos a recordar en el tiempo como, bueno, un temblor más. Y eso sucedió. Lamentablemente esta no es la Revolución Francesa, no tenía líderes en la cabeza, no existió un líder. Todos los políticos que quisieron irse a tomar de izquierda los echaban, los garabateaban. Y hay un amigo alemán que fue en febrero. La revuelta social empieza el 18 de octubre. En febrero todavía fue sistemática. Todos los días había manifestaciones. Bueno, un día llega un amigo de Alemania que es un reportero de un periódico y me pide si lo puedo llevar a la primera línea donde se enfrentan. Me hizo dos comentarios. Me dijo que impresionante. Yo estaba en Bebirú en su momento y esto se parece a Bebirú. O sea, agarrarse la policía con los manifestantes porque los metimos en la primera línea. Y lo segundo, vimos que había un espectáculo que es, nosotros, o sea, la manifestación tenía un símbolo, que era un perro, y le pusieron el perro matapaco. El perro matapaco, el perro mata policía, era un perro que en el año 2014, en la Revolución Pingüina, y antes, ese perro, cuando la policía agredía a los niños, ese perro se metía entre medio y mordía a los policías. Entonces, ese símbolo se convierte, el perro ya no existe en el 2019, pero ese perro se lo convierte como el símbolo de esta revuelta, el perro matapaco. Y el perro matapaco se transforma en esto que es el portaestandarte. El portaestandarte. Entonces, este alemán me dice, impresionante cuando el pueblo no tiene a alguien que lo guíe, se deposita su fuerza
en un guía fantasma. El perro no existe y es un perro además. Un símbolo. Es un símbolo. Y se hicieron chapita y polera y todo tipo de cosas que la gente como que además le hacían canciones, en fin. Y era bien impresionante. Es tanto así que los opositores a todo el movimiento social quemaron el perro Batapaco unas 5 veces, lo destruyeron, lo tiraron al río Mapocho, era como que era un símbolo raro. O sea, ¿cómo estáis eliminando un mono que lo podéis levantar después estructuralmente de nuevo? Pero bueno, eso es cuando hay una sociedad que carece, y esto viene para todos, de liderazgos reales. los liderazgos. Estamos carentes de líderes. Por eso es tan fácil que entre de repente un Bolsonaro, un Milei, o se levante un Bukele. Y que gente además quiera decir, en mi país necesito un Bukele. Bueno, llévatelo, te lo regalo. Habría mucho que platicar conmigo, pero el tiempo creo que Ya se agota. se ha agotado. Se quedan, Extraordinaria charla, se quedan abierta la invitación. Sí, sí. Termina. Pues Manuel, definitivamente, como lo decía mi hermano Raúl Alfredo, el platicar contigo y platicar de la historia sobre todo, pues no nos alcanzaría este programa, ¿no? Sino hacemos otros 5, 10 o 20 más. La mesa está puesta y cuando tú lo consideres, pues aquí estamos y volveremos a estar. Y sobre todo porque he estado ahorita en lo que estaba platicando Manuel, he estado también hojeando el libro y no, hombre, hay situaciones sensacionales en estos testimonios. Y bueno, quiero comentarles de que indiscutiblemente este libro de 50 años del golpe en Chile, los testimonios, pues fue presentado precisamente por Manuel el 6 de diciembre. El 6 de diciembre fue presentado en el patio central del Museo de los Pintores de Oaxaca, en el famoso MUPU. Ahí lo presentó Manuel, 50 años del golpe en Chile, y en la cual, pues bueno, indiscutiblemente de que las expectativas son interesantes. Y cierro con esto, antes para cerrar, ahora sí, valga la redundancia, para cerrar este programa, en esto como cierra su libro Manuel, que dice, un espejo de historia, ficción. No leo todo porque le encontré nada más, ahora sí que el inicio y el final, que para su servidor parece interesante y que ahí está, pues no sé, yo creo que la realidad de este Latinoamérica y de este mundo, ¿no? Dice, si hoy, a 50 años del golpe, se cometieran las mismas patrañas y al país le convencieran que el presidente es una aberración para Chile, veríamos cómo la historia se puede repetir. Y no Eso es lo doloroso. y no solamente en Chile. Y luego cierra con esto que es más interesante todavía. Dice, los hombres viven del recuerdo y mi reacción es responder que sin los recuerdos es imposible construir la historia y sin esa historia es complejo entender el presente. Así, Categórico. de fácil y sencillo. Axiomático incluso. No solamente es para la historia, digo, la historia de lo que sucede en nuestro mundo y de cada país y de cada estado y de cada municipio y de cada, sino la historia de uno mismo, de la vida misma. Personal. A eso. Está. Bueno, les quiero agradecer. Lo que acaba de decir es concreto, porque no solamente uno tiene que construir memoria del dolor, sino de lo que nos pasa. O sea, cuando tú estás construyendo memoria, te puedes recordar el día de hoy qué te estaba sucediendo hace un año atrás. Y uno va a decir, ya, pero es tan difícil. Bueno, probablemente no. Si tienes, no sé, una red social, capaz que te encuentres con lo que hacías ese día. Así es. Fui al teatro, me junté con unos amigos, el cumpleaños de alguien, no sé. Eso es construir mi historia versus una memoria. Y voy hacia atrás y voy recordando. Un día hicimos este ejercicio con unos amigos, le dije, yo olvidé poner el libro, pensemos qué hacíamos un día como hoy, hace 10 años. Y fue como, no, pero primero en la negación, no, pero ¿cómo me voy a acordar? Y de repente empezamos a hacer tips. Volver a vivir. Y viene uno y dice, wow, sí, ese día te acuerdas, listo. Y ahí está. Se puede. Claro. Y por eso también la invitación es a este tipo de ejercicios, porque no es necesario cuando uno ha pasado y ha padecido algo que no le gusta mucho, que no le gustó de hecho mucho, hacer otro tipo también de memorias, recordar los buenos momentos, que Claro. nunca es Sobre malo. todo eso. Sí. Este momento lo recordaremos siempre. Eternamente.
Gracias. Se agradece. Y cuando estemos en el rincón de las 20,000 vírgenes en el cielo, lo recordaremos, capitán. Muy bien, Sí, muy bien. Porque es como musulmán, creo en el Corán. Ah, muy bien. Muy bien. 20,000, bueno. Cerramos. Y esto va no solamente para la cuestión de los hermanos chilenos y de todo el mundo, sino también específicamente para quienes somos mexicanos, por todo lo que se vive, lo que se está viviendo y lo que se va a vivir. Para que nos acordemos, nada más dice: por todos esos que desaparecieron y otros muchos fueron asesinados, y por esa memoria que nos reclama en cada esquina de este Chile, a 50 años debemos volver a repetir, y no solamente en Chile, sino en este México nuestro: nunca más. Gracias, Manuel. Gracias. Raúl, Gracias. muchísimas gracias. Gracias. Hermano, perdón. Pues más que agradecido con ustedes y con No, el capitán cianuro tóxico. Toxibar. Y aquí estamos. Esto es Oaxaca en la mira, porque mira, nos estamos viendo, nos estamos escuchando el próximo lunes. Aquí estamos, las 3 plataformas: regeneracionpluralidad.com.mx, de mi hermano y amigo Raúl Castellanos; mujeres.com, de mi amigo y hermano y maestro de periodismo Alfredo Martínez de Aguilar; editorial corporativo de medios de comunicación con SMC Noticias México, Radio Loapa y Radio Superación. Y ahí está, en YouTube, Oaxaca en la mira, porque Oaxaca sí se mira en Oaxaca en la mira en YouTube. Nada más lo escribe y ahí están los programas. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando en la próxima ocasión. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó